Muy bien, contamos hoy con la visita nuevamente, espero que se repita más, de Damaris Taboada, periodista cubana, que ya lleva más de 10 días, 11, 12, 13... 15, ya 15 días, días. ya has cumplido 15 días en los Estados Unidos. ¿Qué tal la experiencia de estos primeros 15 días? Pues muy bien. Y ¿Sí? a tono con el tema, encantadísima con el acceso al internet desde mi propio teléfono. Ah, sí, estás maravillada, ¿no? Y además el reencuentro con tu esposo. Tenemos que hacer un programa sentimental también aquí, después de que eso es... ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? 2 años. 2 años, terrible, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí también a mi izquierda Tony Díaz Sánchez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Muchas gracias por estar acá. Un placer. Ayer pasaron un susto tremendo con un miembro de la organización que se montó en un avión y después no aterrizó nunca, ¿no? Desapareció. Estaba en manos macabras ahí. Pero bueno, gracias a Dios. Lo liberaron hoy por la mañana, ¿no? Así que bien. Y Antonio Correa Iglesias, escritor de Neoclub Press, filósofo, impresionaste mucho aquí en tu primera visita, así que decidimos invitarte muy amable, un gusto nuevamente, estar acá con ustedes. Quizás con un poquito más de tiempo y esta cosa del internet. Todo surge a partir de un documental que se llama Offline, ¿no? Que ya tiene algún tiempo, pero yo lo descubrí ayer, estoy como el cuento, y que me impresionó primero su hechura y segundo el modo en que aborda este tema del internet. ¿Por qué no vemos un primer pedazo para luego entrar en la conversación? Ahora. No hay un periodismo de investigación en Cuba. A mí me da gracia, por ejemplo, que muchas veces aquí se ha aplaudido a una figura, un documentalista como Michael Moore, norteamericano, por sus documentales contra la sociedad, contra el poder, contra los medios en Estados Unidos, contra determinada papel de las corporaciones que dominan la información en Estados Unidos. Pero me gustaría ver un Michael Moore en Cuba. O sea, un Michael Moore que decida ir a una provincia, decida ir a un ministerio, decida ir a las Fuerzas Armadas, decida ir a un lugar del poder, ir al Comité Central y buscar la otra cara de la luna, la otra cara de la moneda, una versión diferente. En Cuba lo diferente desgraciadamente se asocia a lo disidente y lo disidente se asocia a la contrarrevolución. Resultado, cualquier opinión contraria al oficial casi siempre es vista por el poder como sospechosa. Bueno, muy bien, estamos viendo ahí a Sebastián Arcos Verne, a Gustavo, ¿verdad? Que es sobrino de Gustavo y de Sebastián. También los famosos fundadores, junto con Ricardo Bofill, del Movimiento de Derechos Humanos en la isla. Damaris, él está diciendo algo interesante, ¿no? Michael Moore, glorificado en Cuba por su crítica del mundo en el que vive, ¿no? ¿Tú como periodista no te hacías esa misma pregunta? Bueno, sí, e incluso Michael Moore ha presentado sus documentales en Cuba, en primicia, en salas pues abiertas a todo un público especializado y no, y pues se ha alabado mucho ese papel de periodista sin frontera o de periodista que todo lo ha podido alcanzar con un discurso pues centrado, un discurso diferente, y incluso desde allá o en ocasiones pudimos preguntarnos que cómo lo hacía aquí y cuál era la diferencia, es decir, por qué el resto no y que tiene... ¿No te daban deseos de hacer un periodismo igual? ¿Por qué no podías en Cuba hacer, tú que eras periodista? El periodismo, lo dijo Gustavo Arcos y no es palabra de solo un documental. Es así, el periodismo de investigación es muy difícil de hacer desde dentro de la isla, no solo por el tiempo y los recursos técnicos que implica, sino también por el acceso a la fuente, por determinarte un recorrido que al final puedas llegar a una meta concisa, que te arroje en la investigación pues aspectos concretos, que te lleve al lugar que tú en principio quisiste ir, comenzar a hacer o proponerse una investigación y llevarla a vías de hecho es casi imposible, para no decir una misión bastante ardua. Sin embargo, en la oposición hay una serie de periodistas independientes que quizás no tengan la formación de ella, no pudieron ir a la universidad, etcétera, pero que sí se arriesgan a intentar hacer un periodismo un poco más incisivo, ¿no? Sí, la oposición hace un periodismo básicamente, y para que la redundancia, de oposición, o sea, dentro de las filas de periodismo independiente se denuncia constantemente toda la arbitrariedad que se va cometiendo, que eso no sucede dentro de las filas del periodismo oficialista, que está, como decía ella, bien limitado, bien controlado, y poniendo una nota humorística, ella sí podía hacer el mismo periodismo de Michael Moore, sí hacía la misma investigación que hacía Michael Moore del expresidente Bush, etcétera, etcétera. Ella podía investigar pero pagaría todas esas unas cosas. consecuencias que... No, pero investigando al presidente Bush.
no al presidente cubano. Ah, bueno, como el chiste famoso de Álvarez Guedes, que te podías parar frente al presidente de los Estados Unidos y decir lo que quiera. Antes de pasar contigo, me gustaría ver un poquito más de este documental. Adelante. Mientras que no noten que su asunto es más que serio, mientras no quieran respetar nuestro criterio, mientras la realidad de aquí siga siendo un misterio, seguirán siendo unos medios sin remedio y sin... No sé, tal parece que Internet no ha llegado todavía a los medios. Alguien me decía que no le gusta ver la mesa redonda porque la mesa redonda se proyectan los que están en la mesa redonda como una especie de oligarquía que tiene acceso a Internet, que hace gala de eso, que entonces el léxico es, bueno, en Internet salió tal cosa, en Internet dijeron, y entonces ¿para qué la mesa redonda? Mejor pongan Internet y que nosotros mismos tengamos la oportunidad de enterarnos. Pero eso que plantea él es otra ironía que... Y es una realidad. No, yo creo que el documental tiene varios niveles de lectura. Primero, quiénes son los que entrevistan, ¿no? Que no son cualquiera. Estábamos escuchando recién a Dimitri Prieto, que es uno de los sociólogos y antropólogos cubanos más connotados, de una joven generación de intelectuales. Está Gustavo, que sin lugar a duda, como tú decías, es una voz referente dentro del mundo de la crítica de arte, particularmente dentro del mundo de la crítica cinematográfica, profesor de LICE, etcétera. Y también hay un grupo de jóvenes creadores, dentro de los cuales está Mauricio Abad, que tiene un proyecto precioso que se llama Abad TV, porque me da la gana, que es un proyecto de televisión independiente, aún online. Sí, yo creo que ese es un primer nivel de lectura del documental. Segundo nivel de lectura podría ser el problema del Internet. O sea, la necesidad, el reclamo y la búsqueda de vías para encontrar ese acceso a la red de redes. Que en Cuba, lo primero que hay que cuestionar es la idea del acceso como tal, ¿no? Porque es cierto, no hay Internet tal y como nosotros lo conocemos aquí, pero hay otras maneras de acceder a Internet que pasan de mano en mano, de memoria de USB en USB, ¿no? Y hay un movimiento... Un modo de romper la censura, ¿no? Sí, sí. Hay un movimiento literario, de investigación por esos canales. Y yo creo que un tercer nivel de lectura del documental es la propia cuestión de cómo los medios en Cuba no reflejan la realidad que vive el cubano, y de ahí la apatía, el desinterés, ¿no? De cierta manera la desidia y la posibilidad que hoy tiene el cubano de apagar el televisor porque tiene otros medios alternativos para informarse. Y hay otra lectura estética también, ¿no? Que demuestra que Cuba está llena de talento, de gente que puede hacer cosas sumamente creativas. Ahora, en este próximo segmento, yo invito al televidente que, además de lo que se está hablando, observe cómo está hecho. Me dice que es por alumnos o por... Sí, es una tesis de graduación de LISA que usted decía... Instituto Superior de Arte. Instituto Superior de Arte, que cómo se hacen desde Cuba cosas inteligentes y por el poco o ningún acceso precisamente al Internet no se colocan en YouTube y no se colocan en lugares donde haya mayor visibilidad. Y existen esos trabajos que quedan así en eso la como, nada. Como Mussolini, que creó Cinecittà pensando que iba a hacer sacar una generación de cineastas fascistas, y el mejor cine antifascista salió de allí. Vamos a ver otro más de Offline. Yo cuando veo, por ejemplo, este muñequito de Érase una vez la vida, ahí sale un hombrecito así metido en el núcleo de la célula que se llama el maestro, que es el viejito de la barba larga. Entonces, ese viejito de la barba es el que como que toma las decisiones ahí en el núcleo de la célula, las imparte a través de un sistema de señales. Hay un viejito parecido dentro del cerebro también, en ese mismo muñequito. Si esos jóvenes no se la saben arreglar, nosotros no tenemos la culpa. Oye, tú no estás aquí para criticar, sino para coordinar. Aquí cada uno tiene... No parece que tengan mucha prisa, ¿eh? Y luego nos toca a nosotros recuperar el tiempo perdido. ¡Escuchad! ¿Qué? Eso crea una ilusión interesante que es una falacia, que es justamente la existencia de un centro maestro de control, como nosotros lo imaginamos, un cuarto situacional donde hay personas inteligentes que de ahí administran lo que es la ayuda a una situación de desastre, o lo que es una batalla militar, o lo que es, por ejemplo, dirigir un país. Eso que dice él es un cuestionamiento directo al poder centralizado, ¿no? Bueno, yo quisiera aplicarle también otra lectura, además de las lecturas que se han hecho aquí, y es la lectura de que el documental está hecho en la línea del lamento, en la línea de la descripción. O sea, están describiendo lo que está pasando en Cuba. Ellos están diciendo algo que todos los cubanos saben, que el régimen, a quien llaman Estado... ¿No te parece suficiente? ¿Tú crees que No, para nada.
A mí no me parece suficiente para nada. Y te explico por qué. Porque mira, si te das cuenta, cuando se refieren al gobierno, hablan de Estado. Me parece que ese es el término menos comprometedor de llamar a una tiranía militar como la tiranía cubana. Una tiranía que encarcela, que asesina. ¿Tú no crees que si empezamos a exigirle a la gente qué palabras debe usar yo no le exijo para señalar, yo no le exijo qué palabras debe usar. Estamos cayendo en lo mismo. No, yo no le exijo qué palabras deben usar. Yo lo que le estoy exigiendo... Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo lo que le estoy diciendo es que históricamente ha habido un lenguaje que ha sido un lenguaje no comprometedor con el régimen, y ahí mismo, en ese mismo documental, se habla de socialismo. Esa misma persona está aspirando a un socialismo en Cuba. Tú sabes, entonces, a esta altura del partido, después de 50 años de tiranía, y repito, yo tengo el derecho a llamarlo tiranía, no Estado. El Estado son todos los cubanos que defienden la integridad y la soberanía del Estado, de la isla de Cuba. Yo creo que el documental está hecho, te repito, en una línea de lamento, de descripción, y eso es lamentable. Eso es lamentable. Yo me acuerdo porque... ahora, debo ser abogado del diablo, cuando cogían una película norteamericana que era crítica de la sociedad norteamericana y tú leías en Juventud Rebelde que decía, la película describe la situación pero no plantea soluciones. Tenían esa coletilla que, no sé si ustedes son más jóvenes, pero que constantemente colaban, ¿no? ¿Tú no crees que a veces, no sé, tú como filósofo, ¿no? ¿Tú crees que de verdad debe haber una guerra de palabras, que la oposición debe tener un lenguaje nuevo o que se corre el riesgo de que a veces uno escucha a algún opositor hablando y los términos, la entonación se parece al discurso oficial y puede eso causar rechazo? Yo lo que creo que aquí el objetivo del documental es otro. Obviamente. Y es cierto, en Cuba ha habido y no quiero ponerme muy técnico, ¿no? Ha habido un ejercicio desde el poder, ¿no?, de usar conceptos que lo explican todo. Por eso el cubano no sabe la distinción que hay entre nación, país, revolución, Estado u otros conceptos. Bueno, el primer hecho es que se escribe revolución con mayúscula. Y hay gente que me discute de que se escribe así literalmente. Digo, no, pero yo no tengo por qué escribir revolución con mayúscula porque para mí no es un sustantivo. Exactamente. ¿No? Luego, yo creo que aquí el análisis es por otra, o sea, va por otro lugar. Y aunque comparto la tesis del lamento, yo creo que el lamento no es un mal vehículo para poner en evidencia ciertos problemas. Y yo creo que lo que está haciendo... Bueno, de hecho, el movimiento de derechos humanos en un principio era eso, quéjate, porque hubo una época en que se quejaba. Precisamente, o sea, yo básicamente pertenecí a un grupo político que, si bien defiende los derechos humanos, hemos optado por proponer la solución. Y yo creo que el problema de... O sea, que tú crees que se debe pasar a otra etapa. No, yo creo que quizás, como dice el productor del documental, el realizador, no se propuso, quizás para salvar el documental, ¿no?, llegar al espacio de solución, pero el documental carece de una propuesta de solución. ¿Se ha preguntado usted si la solución está en manos de quienes producen, realizan o llevan a vías de hecho el documental? No, la solución está en manos de los ciudadanos cubanos. O sea, el tema de Internet en Cuba es un tema de privación del gobierno de Cuba, es un tema estratégico del gobierno de Cuba para privar a los cubanos de una parte de la libertad que hoy disfrutan los ciudadanos. Por lo tanto, en tanto y en cuanto los cubanos no sean capaces de reclamar su derecho, no solo el de Internet, el gobierno cubano como estrategia no lo va a conceder. La Internet no es un fin, la Internet tiene que ser un medio para llegar a la libertad. Y no podemos limitarnos a pensar en Cuba se van a resolver los problemas cuando la Internet exista. No necesariamente. No necesariamente sucederá, porque en China hay Internet restringida para Internet. O sea, mi criterio, ya termino con esto, Cao, y es que precisamente como tú hablabas de la película americana, ¿ves? Es más de lo mismo. O sea, yo describo, me lamento de lo que está pasando, describo lo que está pasando, algo que todos los cubanos saben, y no es malo describirlo, porque la comunidad internacional debe conocerlo. Ahora, lo que carezco es de la propuesta de solución. Vamos a una pregunta técnica antes de pasar con la opinión de la gente dentro de Cuba. ¿Este documental se ha puesto en la televisión cubana? No, yo dudo eso, que se haya puesto. Una vez más. Yo tampoco lo tengo en conocimiento, pero igual, por la factura propia que tiene el material, es decir, está poco televisivo, pero desde mi criterio sí está bien atrevido, sí está hecho desde una posición y desde una crítica fundamentada incluso, y no sé si les toca o no a los realizadores proponer una solución, pero en su objetivo primero
en ese de demostrar que hay un problema, en buscar, como decía el filósofo, a personalidades que dentro de la cultura cubana pues tienen un valor y una crítica pues aceptada, a que hablen del tema, a que discorden en cuanto al tema y a salir a la calle a demostrarlo, a cómo se ve, en cómo en los lugares nauta, donde hoy se navega supuestamente por 4.50 la hora, pues no van nadie, pues se priva incluso a los niños a que entren porque está normado. Es decir, eso me parece atrevido, eso me parece inteligente y está estéticamente pues diseñado para que te atraiga, porque si 40 minutos permaneces viéndolo ininterrumpidamente, ya ha logrado su primer objetivo, que es... Está interesante el debate, ¿eh? Sí, para ella me parece atrevido por su experiencia de vida. Para mí me parece algo, pero nadie puede algo básicamente dentro de la línea tolerada por el régimen, para dar una visión de tolerancia. Me gustaría evitar las alusiones personales, pero de todas maneras puede que sea inevitable. Vamos a ver un poco y después quizás discutimos esto, si nos da tiempo, de las reacciones y las opiniones dentro de Cuba. No existir en Internet en el 2012 es no existir. Mostrar mi foto mucho más rápido de lo que pudiera hacerlo analógicamente. No es generar el teléfono, dime tú si el Internet. Me gustaría conectarme muy caro. Difícil y demasiado lento. ¿De qué conexión hablamos? Cualquier cubano le interesaría poder pagar con su moneda a la conexión. ¡Claro! ¿Por qué? No sé, eso es el Estado, el interés del Estado, que no, parece que no tiene interés que nosotros tengamos acceso a esa información. Lo que tienen es que darle conexión a todo el mundo en su casa. ¿Tiene su riesgo? Ah, está bien, pero ¿qué cosa en la vida no tiene su riesgo? Lo peligroso es la incultura que hay. Porque cuando tú encuentras una velocidad en un hotel especial, o sea, exacta para poder descargar videos y ver videos con una velocidad óptima, tú te das cuenta que entonces sí hay internet en Cuba. Muy bien. Antonio, ¿ibas a decir algo? Mira, el documental comienza con una tesis que para mí es fundamental. Y la tesis es que se ha pretendido hacer creer que el pueblo cubano es un pueblo culto, ¿no? Fidel Castro dijo que en el año 2010 que el pueblo cubano iba a ser el país más culto del mundo. Yo escribí un ensayo bastante extenso que analicé eso y lo llamé disparate epistemológico, porque cuando un país es más culto que otro es la base del fascismo. Y yo creo que el elemento de estar preparado o no es una de las armas o uno de los argumentos que más se ha esgrimido en contra de la legitimidad de Internet hacia Cuba. Sí, el pueblo no está preparado. No es un pueblo culto, porque no lo es, quizás tiene algo de instrucción, pero eso no puede ser un argumento a la hora de dar un servicio como Internet, ¿no? Lo que pasa es que el acceso a Internet en Cuba se prohíbe por la sencilla razón de que el Estado, el gobierno, el país, las instituciones que conforman esa estructura política y administrativa se sienten amenazados ante el hecho de que cualquier persona vaya a un canal de YouTube y encuentre información que no está legitimada por el Estado. Yo creo que ese es el primer elemento fundamental ahí. Y retomando la idea de la pertinencia o no del documental, yo creo que, y aquí voy a decir algo terrible, el concepto pueblo cubano es un concepto demasiado etéreo hoy. No, y ayer igual, ¿eh? Bueno, digamos hoy. Es un concepto si analizamos los censos desde 1864 hasta hoy, imagínate. Es un concepto demasiado amorfo, es un concepto insuficiente para responsabilizarlo con soluciones. Sí, que nos queda poco tiempo. Quisiera contar solo una cosa. O sea, yo entiendo lo que dice el amigo filósofo, pero desde mi punto de vista, el único que puede solucionar el problema de Cuba es el pueblo de Cuba. Pero yo estoy contigo. Yo quisiera que todo el mundo fuera miembro de algún grupo de la oposición. Pero eso no es o que no fuera miembro del comité. Bueno, ajá, okay. pero eso no es realista en estos momentos, ¿no? Y existen distintos niveles. Ella es una estudiante graduada de periodismo, que se mueve en otra esfera. Él estudió filosofía, que en Cuba es filosofía marxista, imagínate, y hoy en día es un crítico. Y a eso es, para mí, una cosa maravillosa, ¿no? Increíble.
¿Qué tiempo lleva fuera de Cuba? No, muy poco tiempo también. O sea, muy poco tiempo, o sea... Cítame a mí, que no pude ir a la universidad porque me expulsaron por no participar en los actos de repudio. O sea cada cual yo pago desde ese momento, ¿no? Yo pago por enfrentarme al régimen y no participar en los actos de repudio. La magia está en cómo conciliarnos esas personas que están ahí, si tú ves Gustavo Arco, dice que él es profesor de la universidad. Esa persona es pro-gubernamental en su proceder, porque su tío, Gustavo Arco Verne, cuando no fue a favor del gobierno, fue a prisión. Entonces, ese documental está concebido a partir de un mensaje que la tiranía deja pasar. Esa es mi visión clara. ¿Qué clase de debate ese? Vamos a una pausa, ¿no? Regresamos, necesitamos 10 programas para discutir este tema a profundidad. Ok, vamos a ver que la joven ponga su parte. Tú como estudiante de periodismo y te graduaste de periodismo, ¿llegaste a ejercer? Sí, 3 años. 3 años. ¿Y qué pasó después? Mi experiencia es distinta a la del resto del pueblo cubano, porque evidentemente hace 10 años que yo conozco la internet y que conozco la conexión de una computadora a la www. Es distinta. ¿Y pero era libremente al internet o el intranet? No, libremente al internet. ¿Nuevo Herald, por ejemplo? Sí. Desde la universidad y luego de trabajo también. Pero por supuesto, es decir, mi familia, mis abuelos, mis padres no conocían lo que era el internet. Eso está claro. Ahora, eso no quiere decir que el pueblo cubano en su mayoría no sea un analfabeto tecnológico, porque si tienes la posibilidad de tener un celular, no está conectado a internet. Y si tienes una computadora en tu casa, pues tampoco está conectada a internet. ¿Cuánta distancia tú veías entre, por ejemplo, el opositor, tu periodista, a pesar de que los dos tienen una conciencia crítica de la situación del país? La distancia que se puede ver en un medio de prensa cualquiera, donde quizás te enfrentes a alguien que tienes tras pantalla y que tiene conocimientos muy sólidos según tu criterio y nada más que tiene acceso a internet. Las últimas noticias, el último documental, y te parece que es una persona tan preparada que te ves muy distante, y eso solo lo acerca una máquina con conexión, como decía el documental, para tener el mismo nivel de información que tiene él y no necesitar ella. Te juro que me perdí en tu explicación. No sé si me hice entender con la pregunta. La distancia de cualquier persona conectada con una no conectada es el nivel de información que te hace sentirte precisamente muy distante y te hace ver a las personas mucho más allá de tus posibilidades, porque esas personas tienen internet, porque tienen un nivel de muy información. distante la ves, no la veías. Ya eso lo explicaste antes. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida, se nos acaba el programa. Vamos a tener que hacer un segundo programa para nada distante, sobre esto. No, para nada. Para nada distante. Ah, bueno, eso también me lo tengo.